Palabra de Dios y vamos a aprovechar el máximo que podamos el tiempo. Amén. Porque no nos queda mucho tiempo. Aunque seamos pocos, hemos de estar presentes. Amén. Oremos. Padre amado, te queremos dar gracias por tu gran amor, por tu cuidado, por tus bendiciones. Pedimos que nos acompañes ahora al abrir tu palabra, que nos dirijas nuestras mentes, nuestros labios, en todo lo que hemos de hablar, de compartir, que todo sea proveído de acuerdo a tu santa y divina voluntad, conforme a tu promesa. Amén. Señor, queremos pedirte lo que necesitamos. Queremos buscar lo que no tenemos. Amén. Por eso tocamos a las puertas del cielo, para que escuches nuestra petición y respondas conforme a tu misericordia y conforme a tu gran amor. Bendícenos en esta mañana, que seamos edificados en tu palabra y que tu Santo Espíritu nos dirija y nos lleve a toda verdad, para que podamos ser libres en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hace casi 6,000 años atrás ocurrió un evento que cambió la historia de este planeta. Un evento que, si nos vamos al principio, podemos comenzar a entender qué sucedió. Y también nos da alguna indicación de por qué sucedió. Cómo sucedió nos explica. Y también podemos entender por qué sucedió. Si me acompañan, vamos al libro de Génesis. Y comenzamos en el versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Que por cierto también es parte de lo que estudiamos en la lección de Escuela Sabática. En el principio creó. Esa palabra creó, como dice la lección, es la palabra bara. Creó Dios y solamente se le aplica a el creador, al hacedor de todo. Creó Dios los cielos y también la tierra. Los cielos incluyen la tierra. Ese primer versículo de la Biblia nos dice que Dios es el origen de todo. Ese es el de donde todo sale. Algunas personas creen en el Big Bang. ¿Cómo se dice eso en español? La gran explosión. La gran explosión, el Big Bang. El Big Bang. Cósmica. Y yo les digo, yo también creo en el Big Bang. Dios dijo, bang, y todo fue. Amén. No fue un accidente. Amén. Ese versículo primero, el versículo 1, donde comienza todo, nos indica de que Dios es el origen de todo lo que es, todo lo que existe. Toda la materia, toda la energía, todo. Todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que experimentamos y sentimos. Del versículo 1 al versículo 2, ¿cuánto tiempo hay? Les pregunto. No se dice sabe. la Biblia. No, la Biblia no nos dice. Pudo haber sido milenias, pudo haber sido milésimas de milenias. Dios es eterno. Él existe desde la eternidad. El principio de todo, cuando eso sucedió, no nos indica, no sabemos cuándo. Solamente nos dice el principio. Punto. Ese fue el principio. Y Dios, que crea el principio, nos indica que ya estaba antes del principio. Piensen, mírenlo, el versículo es claro. En el principio creó Dios. Dios estaba antes del principio.
antes de los cielos, antes de la tierra. Y del versículo 1 al 2, como ya discutimos, no hay una indicación de cuánto tiempo ocurrió. Pero sí nos indica el versículo 2 que la tierra estaba. Porque en el principio creó Dios los cielos y también la tierra. Y la tierra estaba en otro tiempo, en un lugar, en un momento definido, desordenada y vacía. ¿Por qué vacía? Vacía de vida, carente de vida, ¿no? O sea, no tenía vida, exactamente. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El agua estaba, la tierra, la seca estaba, o sea, no estaba, pero todo estaba desordenado, estaba como Dios lo creó al principio. Y dijo Dios, ahora Dios habla, sea la luz. Y fue la luz. Y es lo primero que Dios hace después de pasearse por medio de su espíritu sobre las aguas. Lo primero que Él hace es hablar su palabra y dice, sea la luz, y fue la luz. Entonces, muchas personas piensan que Dios creó la luz en el primer día de la creación de la tierra. Y hay una contradicción. ¿Cómo puede Dios decir, o cómo podemos decir que Dios crea la luz cuando, si ya en el principio Él había creado los cielos y la tierra, los cielos tienen estrellas, las estrellas dan luz? Es contradictorio. Pero en realidad no es contradictorio si entendemos lo que el escritor está diciendo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿De dónde venía esa luz? Porque el sol todavía no se ha creado. El sol no se crea sino hasta el cuarto día. Entonces, ¿de dónde venía la luz? De Dios mismo, porque Él es como luz. Dios habló y fue. La luz ya existía. Pero en este momento, en este espacio donde la tierra estaba desordenada y vacía, no había luz. Había tinieblas, que era lo que decía el versículo 2. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces Dios hace un cambio en la realidad presente. De ese momento, tinieblas, desorden, aguas, no hay nada. Y Dios dice, sea la luz. Y fue la luz. Hay un cambio. Fue el primer cambio que Dios hace en ese desorden. ¿Por qué creen ustedes que Dios hizo o mandó a hacer, llamó a hacer la luz como la primera acción que Él hace en la creación de este planeta? ¿Por qué? Porque Él es luz. ¿Por qué Él es luz? ¿Por qué? Para alumbrar la tierra. ¿Pero por qué había necesidad de alumbrar la tierra? Porque tenía un plan para poder, crear este mundo como estamos hoy en día. Entonces, mi hermano, lo que usted quiere decir es que Dios tenía que ver lo que estaba haciendo. Bueno, como dice, él era un arquitecto, ¿no? Diseñador. Correcto. Si tú lo ves desde el punto de vista creativo, materialmente, ¿no? Físicamente, la luz hace que germinen las plantas de la creación. Si el sol no está ahí, las plantas no pueden germinar, la vida no existe porque todo es una fotosíntesis debido al sol, a la iluminación. Si lo vemos desde el punto de vista, cómo funciona la Tierra ahora mismo. Sin la luz no existe vida, porque si esa luz no está ahí, la fotosíntesis no funciona, el proceso de carbono, todo es una pila de elementos que existe. Que pienso que eso debe estar ahí. Sí. Por muchas razones. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Más. No, porque Él no trabaja en la oscuridad. Él no es oscuridad, Él es luz. Ya sabía lo que iba a hacer. Ajá. Así que él empezó por el principio. Ya sabía lo que iba a hacer y eso todo perfecto. Entonces, ¿qué Dios hace o qué Dios crea en el primer
día. No hemos terminado de leer, perdón. Leamos el primer día y después concluimos. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios. ¿Quién vio? Que era Que bueno. no había más nadie ahí, solamente él. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana. El primer día. Entonces, ¿qué Dios hace en el primer día? La luz de la noche, el día de Se para la Dios comienza el reloj del tiempo. Crear el día. Él crea el día. El primer día hace el día. La luz separa la luz de las tinieblas. Llama a la luz día y a las tinieblas noche. Crea el primer día, comienza a marcar el tiempo. Porque de ahí en adelante entonces ya tenemos un punto de referencia. Sí. Fue el primer día, fue el segundo día, fue el tercer día, fue el cuarto día. Ya está referenciando lo que ya había hecho inicialmente. O sea, lo primero que él hace es el ciclo del tiempo. Del tiempo. No había sol, pero él viene y va. Él es luz, vino, fue día, se fue, fue la noche. Amén. Entonces continúa diciendo, y luego, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Agua de las aguas, ¿cómo así? ¿Qué aguas está hablando él? Bueno, estaba desordenada. Me imagino cuando hay, por ejemplo, un huracán o una lluvia bien fuerte, una tormenta, ven que el agua está por todos lados mezclada con la tierra, un desorden, ¿no? Me imagino. ¿Sí? ¿Un desorden? Sí. Bueno, pues sabemos que hay agua arriba, porque cuando llueve, ¿no? La condensación y las nubes y todo eso. Y las aguas del abismo también, porque lo dice la hermana White, que hay agua. Cuando vino el diluvio, se abrieron, dice, las cataratas debajo de la tierra, y tanto para arriba como para abajo salieron agua. Entonces, la mente humana tal vez no, al menos mi mente bien. Tanta agua por tantos lugares, la tierra estaba por todo lleno de agua, y Dios puso a cada un orden en eso, ¿no? Ok. ¿Qué es el agua? ¿Perdón? Vida. Sí, el agua, sí, da vida, es vida, sí. El agua no está viva, pero sí facilita la vida. ¿Ya? El agua no da vida. El agua no es capaz de dar vida. El agua no crea. El agua no dio. Ese es el argumento que tienen los evolucionistas, que el agua fue lo que trajo vida a este planeta, y entonces salieron de ahí. Una ameba se convirtió en otro ser mucho más avanzado, después salió del agua a la tierra, comenzó a caminar. La realidad de todo es que el agua es necesaria para la vida. Nosotros somos 70% agua, y como nos dijo el doctor Niemer, ¿qué tenemos que hacer? Tomar bastante agua. ¿Tiene dolor de cabeza? Tome agua. ¿No puede dormir bien? Tome agua. Todo está relacionado, ¿verdad? El planeta, si nosotros somos 70% agua, el planeta en sí, ¿sabían ustedes que también es 70% agua? La capa del planeta, la superficie del planeta, 70% del planeta es mares, agua y ríos, agua. 29 punto algo es más preciso, 30% si lo redondeamos. No hay coincidencia ahí, es un patrón. Pero aquí él dice, haya expansión. ¿Qué es la expansión? Hacerlo más amplio. La palabra expansión sí significa hacerlo más amplio, pero estamos hablando no de expandir el verbo, sino del nombre, la expansión. ¿Qué es la expansión? Y continuamos en el versículo 7. E hizo Dios la expansión. El cielo. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre
la expansión. Está hablando ahí del cielo. Como que el firmamento. Como El que- firmamento, exactamente. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso el segundo día? Ir en orden. ¿Sí? No, yo voy a hacer preguntas, porque si no pensamos, no crecemos. Yo no estoy aquí para hablar solamente. Yo estoy aquí para que estudiemos. Esto es un estudio bíblico que el Señor está dirigiendo. Ya lo invocamos. Amén. La expansión, ¿para qué es necesaria? ¿Qué es la expansión, mejor dicho? Vamos a hablar. Y primero, antes de llegar a la expansión, vamos a hablar qué es el agua. Porque el agua, al entender el agua, podemos también entender la expansión. ¿Qué es el agua? Algo material, algo como Es un elemento. Líquido. Eso es un. ¿Ok? ¿De qué está compuesto el agua? De ¿Cuántas moléculas? hidrógeno y H2 oxígeno. es la fórmula química, H2 hidrógeno. Una de hidrógeno, Y dos de oxígeno. La combinación de esas exactas moléculas, dos de oxígeno y un. ¿Qué pasa si ponemos una de oxígeno y una de hidrógeno? Ya No no es es agua. agua. Ya no es agua. ¿Qué pasa si hacemos dos de hidrógeno y una de oxígeno? Tampoco es agua. No es agua. Solamente dos de oxígeno y una de hidrógeno es lo que forma el agua. El agua tiene cuántos, vamos a traer a la escuela, pero si no me molesta. No se ofendan, pero tenemos que analizar estas cosas para entenderlas a su plenitud. Porque Dios es un Dios perfecto, Él no hace las cosas por así. Desordenadamente. Tiene un propósito para todo. Amén. Y quiero que lleguemos al punto del estudio, porque comenzamos, si se acuerdan, en Romanos. Y ustedes están pensando, ¿qué es Romanos con eso? Vamos a llegar ahí. Ténganme paciencia. Les voy a dar una clave. Todo es simbólico. Todo tiene simbolismo en la palabra de Dios. Y está apuntando hacia esos eventos que sucedieron al principio apuntan hacia eventos que van a suceder al final. Esa es la única clave que les voy a dar. No se me vayan adelante, no quiero perderlos. El agua. Entonces, dos de oxígeno y una de hidrógeno. Cuando las separamos, ¿qué sucede? Ya no es agua. Ya no es agua. Deja de ser agua. ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿A dónde se va? Existe el proceso de evaporación, las nubes absorbe todo, sube de nuevo y sigue, es una El agua tiene ¿cuántos estados? sólido, líquido, gaseoso. Ajá. Y el agua que está hablando aquí, la que él hace la separación de las aguas, ¿de qué está hablando? Líquido, ahí está el líquido. El líquido que estaba sobre la faz de las aguas, el líquido, y él separa las aguas de las aguas, las que estaban arriba y las que estaban abajo. ¿Cómo están las aguas arriba? En estado gaseoso. Gaseoso, evaporación. La expansión está compuesta de hidrógeno y oxígeno también. La razón por la cual nosotros respiramos y tenemos vida es porque hay oxígeno alrededor. ¿De dónde viene el oxígeno? El oxígeno, de la atmósfera, sí, los árboles la filtran. Pero todavía los árboles no han sido creados. Pero viene el agua, ¿no? Ajá. Todo lo que es el agua, Comienza con el el agua. agua sube a las nubes lo condensa, lo tira a la mata lo filtra y el dióxido de carbono Ok. bota el Entonces, ahora sí estamos entrando en materia. Si se dan cuenta, el Señor está en su sabiduría creando sistemas que van a apoyar a otros sistemas más avanzados, que van a apoyar a otros sistemas más avanzados. Y cuando llegamos al final, el último sistema es El ser humano. los animales existen para que nosotros podamos existir. Si no existieran abejas, nos moríamos. Una abeja. ¿Qué hace la abeja? polinización, que llega a la semilla. Las plantas continúan para que las plantas continúen dando vida. Las plantas son las que nos dan oxígeno y la comida. Todo. Cada criatura que Dios hizo tiene hasta el cuerpo, hasta el cerdo, que es inmundo y no lo comemos, no lo tocamos. Es inmundo porque Él nos dijo es inmundo y sabe por qué. Pero tiene un propósito.
todo tiene un propósito. Y el propósito de cerdo es limpiar. Entonces, ¿cuánto de ustedes les gusta la chuleta de vacuum cleaner, de aspiradora? ¿Les gusta? Bien. Entonces, vamos al capítulo 2, al versículo 7. Ya Dios creó todo. Vamos a saltar porque obviamente el tiempo no nos da. No quería. En otro momento vamos a estudiar paso a paso y poco a poco cada uno de esos días porque eso es súper interesante. Pero ahora vamos al punto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué somos creados? Polvo. Pero esto no es polvo, ¿o sí? Se vuelve polvo cuando nos morimos. O sea que sí somos polvo. Sí, somos polvo. La descomposición. No hay de otra. El material con el cual Jehová hizo al ser humano era De la tierra. carbón. El carbón. El carbón. Y es Es el increíble polvo. cómo cuando uno muere se vuelve otra vez a lo que Ajá. donde fue tomado, ¿no? Somos una composición de carbón con agua y con otros minerales, y eso es lo que necesitamos para vivir. Por eso es tan importante tomar agua. Pero aún así, esa mezcla, ese barro, no tenía vida. Tenía la capacidad para vivir, pero no tenía vida. ¿Por qué Dios no hizo a los animales de la misma manera? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez eso? Bueno, también están formados de tierra, pero Dios lo ordenó, mientras que al hombre lo diseñó. Ajá. O sea, ahí está la diferencia, pero tanto como el animal también está hecho de... Porque cuando Sí. se muerde, Igual. igual que los La única animales. No hay diferencia, exactamente. La única diferencia es que Él nos dio el soplo de vida. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Pues, Porque nosotros somos a semejanza de Él, o sea, somos especiales. Sus Mientras hijos. que los animales sí. nomás lo ordenó. Ajá. No, es- Lo ordenó como los peces y las aves, como las plantas, como el sol, la luna y las estrellas. Todo lo demás lo ordenó, pero esto él se tomó su tiempo y hacerlo Porque nos hizo su semejanza. con raciocinio. Entonces, ¿tiene algún sentido de que nosotros adoremos a alguna de esas cosas? Animales, sol, luna, estrellas, agua, mar. Pero eso es lo que la gente sabe, los paganos, eso es lo que adoran. Si vamos a las prácticas de los polinesios, de la Polinesia, el sol, la luna, la estrella, el mar, los animales. Los egipcios anhelaban todos los animales. Ujú. Y toda la explicación detrás de todos los animales Exactamente. se envolvían con eso. En varias culturas. ¿En qué mente nos cabe eso entonces? ¿Hasta qué punto llegó el ser humano de perder de vista a su creador para comenzar a adorar cosas creadas inferiores a nosotros? Tengo una pregunta. Sí, hermano. Yo lo he hecho antes, la he hecho antes, pero las Ajá. respuestas son diferentes. O sea, antes del pecado, Dios nos hizo puros. O sea, éramos Sin mancha. Sí, manchas. perfectos, puros. Después del pecado, ya Él lo tomó como impureza. ¿Cierto? ¿Cómo? Ya no éramos seres puros. O sea, ¿Por qué no? Ya no somos seres. Lo que pasa es que la palabra no es puro. La palabra que yo uso es. Bueno, vuelvo a eso, pero. ¿Inocencia? Ah, ¿Será inocencia? no. ¿En inglés? Cuando una mujer es virgen, Ujú. Pura. es pura, pero esa virginidad es. Bueno, Inmaculada. cuando tenga la palabra, pero esa pureza, o sea, yo digo que la desnudez es pureza también, ¿no? Porque si él no tuviéramos esa pureza, no nos hubiera dado esa
esa libertad de estar desnudos y no vernos desnudos, porque él lo explica, ¿no? Que hay un manto que es el que no nos deja ver esa desnudez. Después del pecado ya ese manto no existe y ya uno entra en pecado y puede ver la desnudez. ¿Quién quitó el manto? Dios. El Satanás al haber hecho que Nosotros mismos. pecado. Nosotros mismos. ¿Por Porque qué? ese es un manto mental, ¿no? Que uno yo me imagino que Adán y Eva no tenían esa maldad, esa malicia. Esa Ellos experiencia. pecaron, pero entonces ya como que todo les cambió. Cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿había algo en la fruta que les cambió a ellos o que los infectó, o que les dio alguna degeneración genética? No era una fruta mágica. Pudo haber sido ese fruto. No era una fruta mágica, exacto. Es como una. Fue el acto de la desobediencia. Una vez que ellos desobedecen, algo que estaba explícitamente dicho, se los había dicho, se los había explicado, se los había desmenuzado. No había excusa. Ellos saben que tienen la culpabilidad de la desobediencia. Y a causa de esa culpabilidad vienen las diferentes cosas. El miedo es una de ellas. No es solamente ellos verse desnudos. Acuérdate que si lo vemos en el capítulo 3, ellos, mira lo que sucede. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora ya están experimentando algo, están pasando por la experiencia. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, trataron de taparse, porque se sentían, la palabra en inglés es ashamed, vergüenza. ¿De dónde viene la vergüenza? Es un sentimiento, es algo consciente que afecta nuestras decisiones, una emoción. Y las emociones son las que nos afectan. ¿Qué decía el hermano Niemer? Yo sigo volviendo con el hermano Niemer porque es verdad, todo lo que él está hablando está correcto. ¿Qué es lo que nos causa estrés? Las emociones. Emociones Negativas, exactamente. Emociones negativas. Y nos destruye. Pero en este caso, ellos tomaron una decisión, ambos tomaron una decisión, diferente por diferentes motivos, diferentes razones, pero ambos tomaron una decisión. Ella tomó la decisión porque quiso ser semejante a Dios, ignorando el hecho de que ella ya había sido creada en la semejanza de Dios, ya era igual a Dios. Ella no necesitaba más nada. Pero ella quiso alcanzar algo más de lo que no había sido determinado para ella. Entonces ella tomó la decisión ejecutó su libre albedrío por decir, ok, quiero algo más de lo que me dieron a mí. Quiero alcanzar sabiduría, quiero ser más de lo que soy. Y esa fue la razón por la cual ella tomó la decisión de hacer eso y desobedeció a Dios. Él no lo hizo con la misma intención. Él se dio cuenta de lo que había sucedido. Él vio lo que había pasado. Y nos dice Pablo que Eva fue engañada. Que aún ella misma después lo reconoce. La serpiente me engañó y yo comí. Ella reconoce instantáneamente que fue un engaño, que no pasó nada. Lo que hizo fue estar en un estado peor, más atrás de lo que ya antes existía. Al contrario, fueron al revés. En vez de llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, ahí es donde estaba la clave. Esa es la única diferencia que ellos no tenían. Antes ellos no conocían el mal. Conocían el bien porque habían experimentado todas las bendiciones que Dios les había dado. Entonces conocían el bien. Y solamente cuando desobedecen, ahora ya conocen el mal. Entonces ya se sienten vergüenza, sienten miedo. Por eso huyen de la presencia de Dios cuando lo escuchan en el huerto. Por eso comienzan a echarse la culpa. La mujer que tú me diste. O sea, la culpa es tuya, porque tú me diste la mujer. La culpa no es mía. Yo no voy a aceptar responsabilidad por esto. Entonces, todas esas cosas suceden a raíz es un cambio psicológico que afecta al ser humano a raíz de la desobediencia. Cuando nosotros éramos pequeños y nuestros padres nos decían, no haga esto, y nosotros lo hacíamos y después no. ¿De dónde viene eso? Misma experiencia. Sí, hermano. Lo que pasa es que como esa guerra empezó a llegar a ser lo primero, porque si Satanás no tenta a Eva, no le enseña lo que ya le pasó a él, básicamente, porque él fue tirado por querer ser Dios. Al abrirle los ojos a Eva, ya es el diablo el que toma el control para controlarnos a nosotros. Ya
nos acercamos a Dios para ser más fuertes, por eso Dios nos hace que nosotros, esas tribulaciones que pasamos, es para fortalecernos más. En referencia a eso, la respuesta bíblica a lo que mi hermano está diciendo es cuando Jesús está por ir a Getsemaní antes de ir a la cruz del Calvario. Él les dice a los discípulos: el príncipe de este mundo viene, mas no temáis, no tiene nada en mí. Satanás no tenía absolutamente ningún poder, ningún control sobre Jesús. Y por eso él fue nuestro ejemplo. ¿Y hasta dónde llegó Jesús? Hasta la muerte. ¿Hasta dónde tienen que llegar los que van a vivir hasta el fin del tiempo? Porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Porque en realidad, cuando nosotros no tenemos la... Y es la misma tentación siempre. Es la misma tentación, es la transferencia de diferentes porque es la misma tentación. La pregunta siempre es, cuando estamos tentados, la decisión que voy a tomar, ¿honra a Dios o me honra a mí? Jesús decidió honrar al Padre, mas no como yo quiera, sino como tú quieres. Y siguió, yo no quiero ir, yo no quiero morir, que sea esta copa pasada de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces Él cedió su voluntad a la voluntad del Padre. Cuando seamos tentados, si hacemos lo mismo, vamos a tener la victoria. Y lo único que nos da a nosotros la capacidad de hacerlo fue que ya Jesús lo hizo. Más arriba de eso, lo que nos da el poder para hacerlo y tomar la decisión y no caer es el Espíritu Santo que ya nos ha sido dado. Pero vamos a llegar allá. Bien, volvamos entonces al Génesis capítulo 2, versículo 7. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Creo que tiene agua ya, ¿no? Luis, vea si tiene Oh, sí, gracias, hermano. Sí, Por eso dijo, ejemplos os he dado, que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Sí, es bueno practicar lo que uno predica, ¿verdad? Vamos a tomar agua. Gracias, mi hermano. Y sí, efectivamente, cuando Jesús caminó por este planeta, por esta tierra, Él caminó igual que nosotros. Él tuvo que aprender a caminar. Tuvo que aprender de niño, como un bebé, gateando, después caminando. Como un ser humano común y corriente, Él no nació nacido. No nació sabiendo que Él era quien era. Tuvo que aprender a hablar. Tuvo que aprender a relacionarse con las personas, a ser respetuoso, a obedecer a sus padres. Tuvo que aprender exactamente todo, hasta ir al baño. Todo. ¿Sabían ustedes que Jesús iba al baño tal igual como nosotros? Piensen en eso. Consideren eso, porque la condición humana es una realidad. Y Jesús pasó por esa realidad. No hay nada que nosotros podamos decir tú no entiendes. Porque Él ya pasó por ahí. Entonces, volviendo al punto. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué más fue formado del polvo de la tierra? Los animales. Los animales. ¿Qué más? Todo está como es, todo aquí. Pienso. Excepto la mujer que fue la costilla, excepto la mujer que fue la costilla. Pero si la mujer fue formada de la costilla y la costilla formaba el polvo de la tierra, la mujer formaba el polvo de la tierra. Todos por los dos. Entonces, Satanás fue formado del polvo de la tierra. Solo Sus ángeles fueron formados del polvo de la tierra. no pertenecen a este. Entonces, ellos son los verdaderos extranjeros. Estaban antes. Aliens. Los aliens, los extraterrestres son exactamente ellos, que no son de esta tierra. No son de aquí. Entonces, ¿por qué están aquí? ¿Por qué se apoderaron de este planeta? Porque lo conquistó, él conquistó esta tierra, este planeta, ¿Cómo la conquistó? engañando a Eva. A Eva. Se la quitó.
Dios le había dado dominio a Adán y a Eva. Y a Satanás, engañarlos, les quita el dominio. Pero Dios lo vuelve a quitar nuevamente cuando él... Segundo Adán. Ajá, entonces como por segunda vez nos rescata. Volvemos a lo que usted dice. El plan B. Él hizo la voluntad de su padre, no la de él. Entonces no se... Ok, entonces comparemos las dos perspectivas. Eva hizo la voluntad de quién? El enemigo. Efectivamente el enemigo, porque fue el que la engañó, correcto. Tiene correcto. Adán no fue engañado. ¿Por qué Adán tomó la decisión? Por seguirlo, por De miedo, pronto, por no perder. Por amor, tal vez. de Porque pronto la por quería amor, mucho. Por Porque... amor. y lo más, Podemos decir 1001 razones. ¿Estaba correcto? No. Él no podía tener miedo porque todavía no había pecado. Entonces no podía tener miedo. Él tomó una decisión a sabiendas. Usó su libre albedrío. Ejecutó su libre albedrío, correcto. lo más triste de todo es de que Eva no puede decir, porque se me olvidó, porque ella le repitió a Satanás. El Señor nos ha dicho que no debemos de tomar este fruto. Y Adán, pues, No claro, se la quería. Ella se va, yo me voy. Podríamos decir que Adán tuvo un pequeño fallo en su raciocinio, en su lógica. Por cualquier razón que Adán decidió desobedecer a Dios, prefirió a su esposa antes que a Dios. Piensen en eso. Pensemos en eso. Escogió a su esposa antes que a Dios. Y a raíz de esa decisión, todos nosotros que venimos de esas dos personas, fuimos condenados, porque eso fue un tiempo atrás, a Es como dice el Salmo 51, el pecado me consiguió mi madre. fuimos condenados a la dependencia del pecado. Dependencia del pecado. ¿Por qué? Por la esclavitud del pecado. Esa esclavitud, correcto. La dependencia es porque no podemos dejar de pecar. Desde el punto de vista de que, aunque tratemos, podemos decidir no hacer ciertas cosas, pero eventualmente vamos a hacer otras cosas. O sea, el pecado está naturalmente en nosotros, es la tendencia que tenemos. La única opción que tenemos de salida o de libertad del pecado es Cristo. Amén. Y Cristo, por medio de su ejemplo, ¿y cuál fue el ejemplo que Cristo dio? No como yo quiero, sino como tú quieras. Esa es la decisión que nosotros debemos de tomar. Cuando estamos enfrente a la tentación de desobedecer a Dios en cualquier cosa, siempre pensemos, no como yo quiero, más como tú quieras, el ejemplo que Cristo nos dio. Y lo único que nos va a dar el poder para tomar esa decisión y mantenerla es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿se nos acaba el tiempo o se me frenó Todavía el no. reloj? Hoy es sábado y tenemos hasta las tardes para terminar. Desafortunadamente yo no puedo demorarme hoy, tengo que irme súper temprano, pero no voy a dejarlos cortos. Y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Antes de que Dios sopla en su nariz el aliento de vida, ¿el hombre es un alma viviente? No. No. Solamente cuando Dios sopla en la nariz de Adán el aliento de vida, entonces el barro con el Espíritu de Dios, la unión, al igual como el agua, H2O, fue un alma viviente. Si se separan las dos cosas, queda hidrógeno y oxígeno. Si se separa el aliento de vida y el barro, el polvo de la tierra, vuelve otra vez el polvo de tierra y el aliento vuelve a Dios. Deja de ser la persona. Sus pensamientos, su imaginación, sus deseos, todo lo que era esa persona, su carácter, su personalidad, todo, deja de ser.
Entonces, ¿qué dijo Dios a Adán y Eva el día que ellos comieran de esa fruta? Ciertamente, ¿qué? ¿Qué era la muerte? Ellos no sabían lo que era la muerte, no habían experimentado, no habían visto muerte en ese momento, hasta ese momento. Pero Él les avisó, esto les va a suceder y no va a ser bueno. Ese día, ¿ellos murieron? No. ¿Por qué no? La misericordia de Dios. Efectivamente. Pero entonces Dios mintió. Dios dijo, el día que de Él comieren, Él no dijo, ese día van a morir, ese día van a comenzar a morir. Ciertamente morirán ese día. Sí murieron, ellos se murieron porque experimentaron de estar en una parte divina, en una parte perfecta, en una comunión, contacto directo con Dios, a cometer un pecado, y entonces pienso que espiritualmente murieron a los ojos de Dios, ¿no? Ya Dios lo creó y quería que todo fuera perfecto, pero el desobedecer a Dios, imagínate, tú tienes una cosa, tú me desobedeces a mí y yo estoy mirando ya de otra manera. Yo puedo haber sentido vida. ¿Y será que nosotros, entonces, ok, si hay diferencia entre la muerte y la muerte espiritual? Y Jesús sí habló de la muerte espiritual. Okay. Sí, tiene mérito lo que está pensando. El cambio tuvo que ser muy brusco. Fue muy brusco. En todos los aspectos. La naturaleza, su vida, su mente. Ok. Ese día murió. El alejamiento de Dios. Ese día murió porque Jesús mató al cordero para vestirlos. Ok, entonces no murieron. Bueno, Adán y Eva no murieron, pero la naturaleza sufrió. Y sí, yo estoy de acuerdo, murieron espiritualmente porque ahora comenzaron a ser separados de Dios, no tienen acceso a Dios. Pero Él no estaba hablando de la muerte espiritual, estaba hablando de la muerte Física. Dejar de ser. Ellos no dejaron de ser, para ser más claro. Sí. Ellos van a ser eternos. No. Adán y Eva. Falso. Eso sí no lo puedo aceptar. La única razón por la cual el ser humano tenía vida eterna, porque siempre olvidamos, había otro árbol en el centro del Edén que se llamaba el árbol de la vida. Y ellos comían de él constantemente. Cuando el hombre peca, vemos en el Génesis 3, en el versículo 23, en el versículo 22, dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, que fue lo que Satanás había dicho. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La razón por la cual el ser humano vivía eternamente era porque tenía acceso al árbol de la vida. Nosotros nunca fuimos creados eternos, nunca. El único eterno es Dios. Aun cuando todo sea renovado, hay un árbol de la vida en la Nueva Jerusalén donde vamos a comer todos. Las hojas son para la sanidad de las naciones. Y eso es otro punto, pero no voy a entrar allá. Pero nosotros siempre vamos a depender de Dios para la vida. Quise decir que ella, al cortarle, al pecar, al no acercarse al árbol, te vas a morir. Pero si no hubieran pecado, hubieran sido un árbol vivido. Todo el tiempo, porque Matusalén duró 900 y pico de años. Correcto. Sin comer el árbol. Correcto. Entonces, eterno es una cosa muy grande, ¿no? Eterno es una cosa muy... Eterno es sin fin. Sin fin, pero nosotros tenemos principio y tenemos fin. Tenemos fin, claro, yo determino. Pero quién sabe cuánto hubiéramos vivido si no hubiéramos pecado. Es que no tuviéramos... Eternamente. Es que no tuviéramos... Ahí hubiéramos vivido eternamente porque teníamos acceso al árbol de la vida, pero la diferencia es esa. Que nosotros no tenemos eternidad en sí mismo dentro de nosotros. Eso no es... y eso es lo que muchas doctrinas, muchas falsas religiones enseñan. No es así. Es muy probable que el polvo que deja de ser continúa y va a estar ahí por millones de años. Sí, pero la vida de la persona no es lo que somos nosotros, la esencia de lo que somos nosotros. Pero nos vamos por otro lado, no quiero perder el hilo de nuevo. Capítulo 2, versículo 7. Y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. ¿Eso sucedió en qué día? En el sexto día. En el sexto día. Muy bien. ¿Cuántas horas hay en un día? 24. El día que tenemos establecido el día romano, que son de 24, pero si
Tú analizas, no son 24 horas al día, el que está establecido en la tierra. ¿No? ¿Quién estableció el día? ¿Lo estableció el Imperio Romano o lo estableció Dios? Dios. Vimos que el primer día él hizo ¿qué? El primer día. El ciclo de tarde y mañana. Sí. Son 24 horas. Sí, claro. Podemos decir, si vamos a la precisión científica, que es 23 punto algo, casi 24, no son 24. Está bien. Pero eso solamente sucede porque estamos fuera y todo está en decadencia. Sí, claro. ¿Okay? Entonces estamos poco a poco, milimétricamente, estamos saliendo fuera del orden a raíz de lo que Adán y Eva hicieron. Pero en el principio, cuando Dios creó este planeta, el lapso era 24 horas. Entonces, si Dios tiene ese día y nosotros estamos en el día sexto, es donde Él crea al ser humano, ¿cuántas horas hay de la creación? Desde el cero, desde el primer día donde Él comienza la luz. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? 144. Pongamos. ¿Ciento cuánto? 44. 44. Exacto. Son 24 por 6. 6. ¿Cuánto es? 144. ¿Accidentalmente? ¿Coincidencia? ¿Reconocen ustedes ese número? Sí, sí, 144. Algo remanente. Ahora comienzan a ver otra cosa. Ok, miren entonces esto. Si sabemos, y esto lo vemos en la palabra de Dios y también el Espíritu de Dios nos habla, porque en la palabra de Dios Pablo nos dice y Pedro nos recuerda, los dos hablan de lo mismo, de que para Dios un día es como Un año. y el día, 1000 años como el día de ayer. Si tomamos un día por año, por 1000 años, ¿cuántos años debería tener la Tierra? 6.000 años. Por 1000 años, ¿no? Y eso nos concuerda con lo que dice el Espíritu de Profecía. Porque hasta el diluvio fueron 2000, y del diluvio hasta Cristo fueron 2000, y desde Cristo a nuestro tiempo, 2000 más, sí. Entonces, es más, vamos ahora sí al calendario romano. ¿Por qué? Porque sabemos, es lo único que nos indica cuál fue el 5º año de Tiberio César. ¿Y por qué el 5º año de Tiberio César? ¿Qué tiene que ver el 5º año de Tiberio César con lo que tiene que ver la palabra de Dios? Estoy referenciando a una cronología que puede ser comprobada históricamente. Coincide. no solamente porque cualquiera me puede decir, sí, pero eso no dice la Biblia, eso, ¿cómo sabemos que es verdad? Pero esto sí ya no se puede negar. ¿Por qué el 5º año de Tiberio César? Pues César, en el tiempo de César, que Jesús ¿Qué Jesús qué? fue llevado En época de Jesús. La época de Jesús. Vamos a ser más precisos, porque si no somos precisos, vamos a errar. Sí. La época de Jesús, hermano. La época de Jesús. En la Biblia, ¿dónde nos indica la Biblia y hace referencia al 5º año de Tiberio César? En Lucas. ¿Lucas qué? A eso voy. Lucas está correcto. Capítulo 3. 3:1. En el Léalo, año hermano. 15 del gobierno de Tiberio César. Pare. Comienza diciendo en el año 15 del imperio de Tiberio César. Y podría dejarlo ahí y decimos, ok, perfecto, no hay problema. Pero no lo deja ahí. Continúa, mi hermano. El Ese fue el siguiente. evento en el cual Jesús fue bautizado. ¿Quién nos dice? Dice, en el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Judea, de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia. Siendo sumos sacerdotes Anás, Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, Ok. en el desierto. Pausamos. ¿Por qué Dios, porque Dios es el que ha inspirado, el que está escribiendo, les dijo con tanto detalle ese momento, precisión? ¿Por qué? No hay accidente, no es consecuencia, no es algo que salió porque alguien dijo, una genealogía más, vamos a ponerla. No. Estos son gobernantes que gobernaron en un corto lapso de tiempo y es preciso en el momento en el que sucedió y es incontestible. No podemos decirnos incontestable. No podemos nosotros decir no pasó. Vino palabra de Dios a Juan
Y Juan comienza el ministerio ese año. Juan comienza el ministerio de la predicación del reino de Dios. Juan era el precursor de Cristo. Juan, ¿cuántos años ya le llevaba Juan a Cristo? Meses, ¿no? Meses. Llevaba 6 meses, más, para ser más específicos. Trick question. 6 meses. Juan comienza el ministerio 6 meses antes de que Cristo es bautizado. Pero en el mismo año. Ajá. Cristo es bautizado en el otoño de ese año, que nosotros referenciamos en el calendario actual como el año 27 del calendario actual, después de Cristo, de la edad común, la edad actual. ¿Por qué decimos entonces, por qué nos referenciamos eso? Porque es el único año que podemos decir, hasta nuestro tiempo estamos en el 2023 de ese mismo calendario. Entonces, para hacer la referencia, para que entendamos dónde estamos en el tiempo, si eso aconteció en el 27, y sabemos que la tierra va a durar 6,000 años y no más, al 2027, que es en 4 años, se cumple el bautismo de Cristo. ¿Ahora sí me entienden? Okay. Volvamos otra vez a lo que estábamos hablando antes, que el hermano se quedó pensando. En el 6º día Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Con 4,000 años de pecado, Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana. Ser humano, como ya lo dijimos ahorita, tenía que aprender a caminar, a hablar, etcétera, etcétera, como cada uno de nosotros. ¿En qué momento, y esta es la diferencia, por qué la Biblia nos da la cita exacta, el momento exacto cuando Cristo comienza su ministerio? Porque cuando Él es bautizado es donde Él comienza su ministerio. Antes de eso Él no había hecho el inicio del ministerio. Y la Biblia no nos dice cuándo Jesús nació, que hubiera sido el evento más importante, hermano. Porque es una profecía que fue dada a Daniel de un evento que va a ocurrir, que está ocurriendo, o sea, en nuestro tiempo está ocurriendo, ¿no? Es algo tan importante porque es una clave para entender lo que fue revelado a Daniel. Amén, 100% de acuerdo. Entonces, porque estamos en la misma línea, vamos, menos más, ¿he perdido a alguien? No. Ok, ¿estamos todos? Sí, claro. Jesús, ¿qué sucede en su bautismo? ¿Qué pasa en el bautismo de Jesús? Y Jesús era el nombre que se le dio a ese ser humano porque el ángel le dijo, llamarás su nombre Jesús, right? Porque Jesús es Joshua. Y le dice por qué le va a dar ese nombre. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No en sus pecados, sino de sus pecados. Va a hacer separación entre el ser humano, el pueblo de Dios y el pecado. Entonces ese es el nombre de Jesús. Pero Él tiene otro nombre, que es un título. Y ese título es, de acuerdo a lo que dice la hermana, lo que estaba en la profecía. Desde que se dé el edicto para reconstruir y restaurar a Jerusalén hasta Mesías príncipe. Esa palabra Mesías, como ya hemos visto, significa ¿qué? Ungido. El ungido. El ungido de Dios. El ungido de Dios. Recuerden esa palabra. Esa palabra Mesías es la palabra en hebreo que significa ungido en nuestro idioma. En griego la palabra no es Mesías. En griego la palabra es Cristo. Ese es el significado de la palabra Cristo. Por eso lo decimos Jesucristo. Jesús el Mesías, el ungido de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué sucedió? El cielo se abrió y confirmó quién era. Dios el Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo, unigénito en quien estoy bien complacido. Dios da testimonio audible, como en el principio, cuando dijo sea la luz. También sucede algo más interesante. ¿Qué sucede? La tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, posa sobre Cristo en forma de paloma. No fue un accidente, no fue algo que sucedió al azar. Están las tres personas de la divinidad. Dios confirmando y el Espíritu Santo posando sobre él. Cuando Jesús va después al desierto y llega al desierto después de la tentación, en su primera predicación en la sinagoga en Capernaum, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí.
Y concluye diciendo, hoy día se ha cumplido ante vuestros ojos, a vuestros oídos, esta profecía. El principio de la misión de Cristo, por esos 3 años y medio que duró aquí, ese momento fue bautizado por Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista dijo, soy yo el que tengo que ser bautizado de ti, Jesús le dijo, no, hagamos esto para cumplir toda justicia, porque era lo correcto, era lo que se había prometido, era lo que la profecía que estaba cumpliendo. Y Jesús es bautizado por el agua, por Juan el Bautista, pero también es bautizado por Dios, por el Espíritu Santo. Jesús recibe el Espíritu Santo y comienza la misión. Antes de eso no había hecho nada. Jesús era un ser humano como tú y yo. Cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo, vamos a hacer la obra que Él hizo. Y vamos a terminar la obra, mi hermano. Amén. Esa es la única razón por la cual todavía estamos aquí. Jesús necesita culminar ese pueblo remanente, que por ende van a ser 144,000. Y van a recibir el Espíritu Santo antes del cierre del tiempo de la gracia, para dar el último mensaje ante el mundo. Ya no va a ser el pastor Gambetta, ni David Gates, ni ninguno de los hermanos que están predicando la verdad. Va a ser cada uno de nosotros si somos llamados a hacer eso. Y hemos recibido el Espíritu Santo y vamos a concluir la obra. Exactamente en el tiempo que Dios lo ha determinado. Porque la palabra de Dios dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El tiempo se cumplió. Les digo otra cosa, el tiempo se va a cumplir. Dios tiene su momento, su tiempo específico. Y Dios es un Dios de orden, es un Dios de patrones. Él es el mismo ayer, hoy, mañana, nunca cambia. Y Él nos ha dejado esta verdad para que nosotros entendamos en dónde estamos y hacia dónde vamos. Les propongo que los 6,000 años se cumplen en el 2027. No estoy indicando que esa es la venida de Cristo. Ojo, no me malinterpreten. Pero lo que sí la palabra de Dios nos está indicando es que va a acontecer un evento que va a comenzar esa última semana de este el séptimo milenio. Antes del séptimo milenio, porque en realidad la venida del tiempo, el sábado comienza ya cuando Jesús viene, pero esta es la última semana antes de ese tiempo. El milenio, los 1000 años de paz, donde la tierra va a estar destruida, nosotros vamos a ir al cielo, comienza cuando nosotros vamos con Jesús. Ya es el final, ya después de las plagas, después de todo ha pasado. Pero antes de que eso suceda, va a haber un lapso de tiempo. 2 lapsos de 3 años y medio, 1260 días, 42 meses. Veamos el Apocalipsis, está claro. No es algo inventado. Búsquenlo y mírenlo y véanlo y verifíquenlo. Los 6,000 años se cumplen. Y Dios, que es un Dios de patrones, así como dio a Adán el hálito de vida y le dio a Jesús el Espíritu Santo, le va a dar a los 144,000 ese mismo espíritu para completar la obra. Los 144,000 son el ejemplo, lo que Dios, lo que dice el Espíritu de Profecía son las, ¿cómo se llama? No, son los trofeos de Dios. ¿Por qué? Recuerden, ¿qué hizo Satanás? Capturó a Adán y a Eva. Capturó el planeta, se los quitó. ¿Qué son los 144,000? Son las personas que van a tener victoria sobre el pecado, que van a ser transformadas por la obra del Espíritu Santo y van a ser trasladadas sin ver la muerte. El tipo de ellos, Elías. No son los únicos que van a ser salvos. Quiero que me entiendan claramente. Porque está otro grupo representado por Moisés, que va desafortunadamente a morir, o tal vez para algunos afortunadamente, porque lo que viene no va a ser fácil, como dijo el hermano. Dios los va a poner a descansar y después los va a resucitar. Van a tener vida eterna, pero van a tener que descansar mientras Dios, en su infinita sabiduría, los protege. Vamos a Isaías 57 y con esto cerramos. Isaías 57, buscamos desde el versículo 1. Y nos dice la palabra de Dios.
Les doy tiempo. Isaías 57, 1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Dios va a poner a muchas personas a descansar antes de que se cierre el tiempo de gracia, para que no se pierdan, para que no sufran por lo que ha de venir. ¿Perece el justo? Nadie se da cuenta del asunto, nadie entiende por qué está sucediendo eso. Muchas personas preguntan, pero ¿por qué era tan buena la persona? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué murió? Dios está poniéndolos a descansar para sellarlos. Porque ya dice aquí, entrarán en paz y descansarán en sus lechos todos los que andan delante de él. Porque en otra parte de la palabra dice, bienaventurados los muertos en Cristo de aquí en adelante, porque descansarán. Pero sus obras siguen delante de ellas. Porque lo que ellos hicieron en su vida continúa en la manifestación de las personas que permanecen, que quedan. El Señor está, y van a ver ustedes que lo que va a acontecer va a ser o por persecución o por catástrofe. Muchas personas van a comenzar a perecer antes del cierre del tiempo de gracia. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es, como dijo la hermana anteriormente, nuestra mayor necesidad es el Espíritu Santo. Que el Señor nos prepare para que podamos recibir al Espíritu Santo. Porque si nosotros no tenemos este templo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, según dice Pablo, no lo tenemos listo y preparado, ¿cómo va a entrar ese Espíritu Santo sobre nosotros? Dios es un Dios santo. Y donde Él mora, ese lugar es santo. Entonces, nosotros podemos tener alguna deficiencia, alguna falla. Él no aceptaba animales que tuvieran deficiencia ni falla. Entonces, ¿cómo podemos expresar en los sacrificios? ¿Cómo podemos pensar nosotros de que vamos a viviendo la vida comúnmente sin ningún cambio radical de la decisión que hemos de tomar? ¿Hemos de adorar? Eso es lo que Él nos pide, Señor. Entonces, oremos para que el Señor nos siga dirigiendo y nos lleve hasta el fin, ya sea, como dice Pablo, que vivamos o durmamos, cualquiera de las dos, estemos siempre con el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Oremos para cerrar. Padre amado, te damos gracias infinitas por tu misericordia y tu bondad, por la vida que nos das y la oportunidad de vivir contigo eternamente. Amén. Padre amado, pedimos que nos continúes acompañando en este día de sábado, que dirijas nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos, que podamos, Señor, acercarnos a ti, que podamos recibir la bendición de tu Santo Espíritu y poder concluir la obra que nos has encomendado. Tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado.